Bueno, em, continuando con el lunes pasado, este teórico es una continuación de algunos temas que ya encuadramos el lunes pasado. ¿Se acuerdan que habíamos abordado toda la temática del psicoanálisis y algunos conceptos que daban fundamento a lo mental, podríamos decir, desde la teoría más freudiana, esos conceptos fundamentales que hacían un corte con una mirada, un corte con la mirada de sujeto occidental cartesiano que, que implicaba desde el psicoanálisis el ser sujetos, sujetados, determinados desde otro lugar a partir de la noción de inconsciente. La propuesta de hoy es trabajar lo que comúnmente se llama los textos sociales de Freud, porque sí, Freud tiene cosas para decir sobre lo social, tiene cosas para decir sobre la cultura, más allá de los conceptos más clínicos, quizá que estuvimos trabajando la clase pasada desde el sujeto individual, él se dedicó también a realizar su aporte a lo social desde su encuadre psicoanalítico. Eh, Nosotros, bueno, en el texto, en el libro de la cátedra, se hace un pantallazo de estos textos sociales, pero hoy específicamente vamos a dedicarnos a trabajar, a hablar de algunos conceptos importantes que plantean dos de esos textos de Freud. Uno es El malestar en la cultura, un texto de 1930, y el otro es Psicología de las masas y análisis del yo, que es un texto que tienen en el programa como bibliografía obligatoria. Quizá algunas comisiones ya se hayan acercado al mismo, u otras no, pero es material obligatorio de esta materia, el texto de Freud, Psicología de las masas, y la interpretación que aparece en el texto, en el libro de la cátedra. En primer lugar, si tendríamos que hacer un puente, digamos, con el lunes pasado y encuadrar, ¿no? Como ubicar dentro de esa cronología freudiana, empezando por el texto Malestar en la cultura, vamos a empezar al revés, ¿no? Por el texto más viejo, el de 1930, porque es un texto que nos parece muy importante para toda persona, estudiante que está dentro de las ciencias sociales. Recomendable el texto Malestar en la cultura, muy recomendable. Así como el lunes les decía, bueno, el yo y el ello no es un texto que tengan que sí o sí interpretar, analizar estudiantes de comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales. Este texto sí, nos parece como muy importante. Bueno, como les decía, es un texto de 1930, y si nos ubicamos en 1930 y hacemos un puente con lo que fue el lunes pasado, vemos que está ubicado, a ver si nos acordamos, por un lado en la segunda tópica freudiana del aparato psíquico, que se acuerdan que era la que venía a complejizar la primera, y la segunda era donde él trabajaba los conceptos de yo, ello y super yo. Entonces, ¿qué habíamos dicho en ese momento? Y que más o menos 1920 aparecía esta segunda tópica, a diferencia de la primera tópica del aparato psíquico,
que era la de consciente, preconsciente, inconsciente. Entonces, el malestar en la cultura, texto de 1930, dentro de la teoría del aparato psíquico lo ubicamos en la segunda tópica. Y dentro de la teoría pulsional, ¿se acuerdan que también trabajamos el concepto tan importante para el psicoanálisis, que era el concepto de pulsión, que venía a hacer también un quiebre con lo orgánico, con la biología, con lo animal? ¿Se acuerdan? Bueno, dentro, si estamos hablando de 1930, también nos estamos encuadrando en la segunda teoría pulsional, que era la que Freud separaba como pulsión de vida y pulsión de muerte. Que de algo de esto terminamos hablando, ¿se acuerdan? Al final de la clase pasada. Me aparecieron un montón en el Meet. Quizá pasó algo en YouTube. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a los que recién ingresan. Estaba haciendo una introducción a los textos sociales de Freud que vamos a trabajar hoy, que son el malestar en la cultura por un lado y psicología de las masas y análisis del yo por el otro. Así que la misma dinámica que el lunes pasado. Cualquier cuestión que no entiendan, interrumpen, ponen en el chat o abren el micrófono y los escucho. Me gustaría empezar leyendo brevemente, muy cortito, cómo define Freud a la cultura en el texto El malestar en la cultura. Entonces, en la página 89, para los que en su momento puedan acercarse al material, él va a decir: cultura designa toda la suma de operaciones y normas, escuchemos esas palabras, operaciones y normas que distancian nuestra vida de la de nuestros antepasados animales y que sirven a dos fines: la protección del ser humano frente a la naturaleza y la regulación de los vínculos recíprocos entre los hombres. Y acá hay algunas cuestiones que ya... Sí. Perdón que te interrumpa, pero yo estaba en el link de YouTube y se trabó todo. ¿Me puedes decir sobre qué están hablando? O sea, ¿sobre qué estás hablando? Perfecto. Breve. Sí, perfecto. Nosotros el lunes pasado hicimos una introducción al psicoanálisis, con conceptos fundamentalmente freudianos. Hoy lo que vamos a trabajar, porque Freud también tiene cosas, Freud no solamente habló de Edipo, neurosis, histeria, castración, narcisismo, sino que también Freud nos va a hablar de lo social y lo cultural. Entonces, la propuesta de la cátedra y la propuesta del lunes de hoy es trabajar dos textos sociales de Freud, que uno es el malestar en la cultura y otro es psicología de las masas y análisis del yo. ¿Se entiende? Sí, gracias. La introducción que hice fue retomando, pero igual seguramente haya salido grabada, hice un breve puente con el lunes pasado desde la teoría pulsional y el aparato psíquico, como para encuadrar a ustedes en qué época freudiana estamos hablando, ¿sí? Ok, perfecto, gracias, profe. No, por favor. Entonces, en esta definición que leí del texto El malestar en la cultura, hay ya algunas cuestiones vienen a aproximarnos Freud a cuál es su concepción, cuál es el rol, cuál es la función de la cultura, que también terminamos un poco la clase pasada cuando hablamos de lo pulsional, empezamos
a hacer alguna introducción a lo que sería la clase de hoy, Freud una de las primeras cosas que va a decir en el texto es, y así provocativamente, que vivir con otros es algo penoso, ¿sí? Que la cultura es la que nos permite vivir en sociedad, pero que ese freno de los impulsos más primitivos, de las pulsiones que habíamos hablado, ¿se acuerdan la clase pasada? Las pulsiones eróticas, las pulsiones sexuales. Esas pulsiones reprimidas, él va a decir que es lo que va a generar el malestar. Si no, vamos despacio porque esto, gran parte de la clase de hoy vamos a trabajar esto. Entonces, lo que él va a plantear es que en este vivir con otros, ¿sí? La cultura, el acceso a la cultura, el pasaje, podríamos decir, de la naturaleza a la cultura, a ser sujetos culturales, a cambio de una protección y de poder medianamente estar junto a otros, vivir con otros, es a cambio de una renuncia pulsional, ¿sí? Esa renuncia pulsional es la que para Freud va a garantizar nuestra supervivencia. En el libro de la cátedra, yo ahí está, ahí les decía a los compañeros que entraron al comienzo, hay todo un recorrido de los textos sociales, empezando por un texto muy anterior a este, que es Tótem y Tabú, que ahí también en el libro tienen el desarrollo para hacer la entrada también a estos textos, porque este pasaje o esta entrada a la cultura va a estar sostenida por prohibiciones, va a decir Freud, especialmente por dos prohibiciones universales. Una va a ser la prohibición del incesto, por un lado, y por otro lado, la prohibición de matar, a partir de todo un desarrollo que Freud hace en Tótem y Tabú, donde las tribus, bueno, el jefe de la tribu es el que después lo van ustedes a ver seguramente también en los prácticos, el padre de la horda, que gozaba de las mujeres de la tribu y de los bienes, los hermanos se unen para matar al padre, pero a partir de la idea, ¿sí?, de la muerte del padre, aparece justamente la culpa, el sentimiento de culpa. Esto lo tienen mejor desarrollado en el libro. Pero ¿por qué es importante en este texto del malestar en la cultura? Porque justamente la cultura, al reprimir, ¿sí?, digamos, estas prohibiciones, lo que hacen es la entrada a la ley, ¿sí? Ustedes, y también esto nos va para todos los textos estos que estamos viendo, ustedes tienen que tener en cuenta que en lo social, justamente las instituciones, justamente la cultura, lo que se las ubica, las ubicamos como reguladoras de lo social y reguladoras, digamos, de los vínculos humanos. Cuando Freud habla de estas prohibiciones, en realidad lo que está, una vez que se instaura la prohibición, aparece la ley, ¿sí? Y esto en todo lo que uno pueda ver, mismo hasta desde el ámbito jurídico-social, digamos, la ley es necesaria, justamente desde el psicoanálisis, lo que se va a plantear es que la ley es la primera reguladora social y que la ley tiene su fundamento porque hay algo que se desea, ¿sí? Ley, deseo y prohibición son parte de un mismo proceso. Esto lo explicamos bien
ahí en el texto que tienen de la cátedra. Es necesaria la prohibición del incesto, es necesaria la prohibición de matar, ¿sí? Es necesaria que se instauren esas prohibiciones como ley porque inconscientemente se desean. ¿Se entiende esto? Inconscientemente, recuerden que estamos en el encuadre trabajando desde el encuadre psicoanalítico donde la noción de inconsciente atraviesa todo este abordaje, toda esta lectura, ¿no? Entonces, existe la ley porque existe el deseo de, ¿sí? Aunque no esté en lo consciente, porque justamente se reprime, que es lo que Freud va a trabajar a partir del complejo de Edipo, que es lo que estuvimos viendo el lunes pasado. ¿Se acuerdan cuando hablamos del superyo? ¿Por qué decíamos que el superyo es el heredero del complejo de Edipo? Justamente por esto que hablamos, se internaliza la represión. Esto se puede y esto no. Y en la cultura, todo el tiempo nos manejamos con leyes, ¿sí? Las leyes culturales vienen a marcar la diferencia con un estado anterior, más primitivo, más del lado de, entre comillas, la naturaleza, más del lado de lo animal. Eso es lo que Freud va a decir que en la cultura se reprime. Ahora bien, el texto Malestar en la cultura es un texto muy extenso, muy extenso. Les decía al comienzo del teórico que es un texto súper recomendable para los estudiantes de ciencias sociales, para todo estudiante de ciencias sociales. Es un texto muy extenso, muchos capítulos tiene, y como que va trabajando distintas temáticas y me pareció interesante hacer un recorte de algunas. Uno de los conceptos que va a trabajar Freud es el concepto de felicidad en el malestar en la cultura. Tiene una mirada pesimista, como muchas veces yo digo, parafraseando a Jorge Aleman, que es un psicoanalista argentino, que dice que el psicoanálisis viene a dar malas noticias. Bueno, en muchas situaciones el psicoanálisis viene a dar malas noticias. Quizá en este texto, El malestar en la cultura, una de las malas noticias que viene a dar es que la felicidad no existe. Suena fuerte decirlo así porque uno va a tender hasta pulsionalmente, ahora vamos a ver, todo el tiempo, y lo vimos el otro día cuando hablamos del yo, que el yo ilusoriamente va en búsqueda de la completud, de satisfacer el deseo, de ese yo cartesiano, podríamos decir, completo, y que sabe lo que dice, y que sabe lo que hace. Bueno, justamente ahí no estamos hablando de psicoanálisis. Recuerden lo que habíamos dicho, que cuando hablamos del sujeto del psicoanálisis estamos hablando de un sujeto de la falta, de un sujeto incompleto, de un sujeto castrado, de un sujeto que sufre. Lo vemos en este texto, se ve claramente, ahora vamos a hablarlo, y de un sujeto que desea también. Por eso es un sujeto incompleto. Entonces, ¿qué va a decir Freud? Bueno, que este concepto de felicidad, desde una mirada pesimista, como les decía, va a decir que es una construcción subjetiva, por lo tanto utópica, por lo tanto imposible. Va a dedicar un capítulo a hablar sobre el concepto de felicidad, esta búsqueda, esto que les decía recién, ¿no? Cómo el imperativo yoico siempre tiende a esta búsqueda, pero que siempre termina siendo una búsqueda como incompleta, ¿no? Una búsqueda donde él va a hablar de sensaciones de felicidad,
pero momentáneas. Es más, al comienzo del malestar en la cultura, para el que le interese el tema, él habla de algo muy interesante que es el sentimiento oceánico, lo llama así, que los sujetos que son religiosos, los sujetos que creen en algún tipo de religión, sienten como este bienestar, esta felicidad. Es uno de los, me parece que es el primer capítulo donde habla de este sentimiento oceánico para después arrojar a este concepto de la felicidad imposible. Y va a hablar de 3 fuentes, con esto de que el sujeto en sociedad o el sujeto en la cultura sufre, va a hablar de 3 fuentes de sufrimiento, que se las voy a leer antes de explicárselas desde Freud. Y ustedes escúchenme para ver con qué se puede relacionar, cuál es el malestar hoy, de la cultura hoy. Escuchen las 3 fuentes de sufrimiento, qué actualizadas que están, Freud hablando desde 1930. A ver, porque, bueno, desarrolla mucho, dice, desde tres lados amenaza el sufrimiento, página 76. Desde el cuerpo propio, yo no lo, ahora lo vamos a explicar, desde el cuerpo propio, desde el mundo exterior y desde el vínculo con otros seres, y lo desarrolla, ¿no? Pero para explicarlo brevemente, estas 3 fuentes del sufrimiento, la primera, la caducidad del cuerpo, va a decir Freud. Heridas narcisistas, piensen en heridas narcisistas. Envejecemos, nos enfermamos. ¿Se acuerdan que el lunes pasado yo empecé el teórico diciendo que a mí me parecía que de todas las teorías que vamos a ver en la materia, esta es la que nos enfrenta más con nuestros límites, ¿sí? Bueno, los límites del cuerpo, cómo muchas veces necesitamos de cosas exteriores, prótesis, objetos exteriores, anteojos, bastones. Entonces, el primer sufrimiento como herida narcisista, la caducidad del cuerpo, el envejecimiento es inevitable, ¿sí? Cuando nos enfermamos nos sentimos pero pésimos. No lo podemos controlar. Era lo que hablábamos el lunes pasado del sujeto del psicoanálisis. Segunda fuente de sufrimiento que ponía Freud, mundo exterior. Va a hablar de la hiperpotencia de la naturaleza, ¿sí? Las catástrofes naturales que tampoco el sujeto puede manejar, ¿sí? Es más, esto lo vamos a ver también con Bateson, ¿no? Cómo el humano con su afán de controlar la naturaleza termina explotándola y provocando desastres que van en contra de la cultura y del sujeto. Y la tercera fuente de sufrimiento humano, él pone el vivir con los demás, el estar con los otros, ¿no? Y él va a trabajar ahí la incapacidad de las instituciones, la familia, el Estado, para poder regular los vínculos humanos. Esto que hablábamos antes, ¿no? De cómo es necesaria la ley para poder vivir en sociedad, pero justamente muchas veces esa ley, ahora vamos a ver después, en la segunda parte del teórico con psicología de las masas, qué pasa, ¿sí?, con la internalización de la ley en algunas situaciones. ¿Se entendieron esos 3 sufrimientos, fuentes de sufrimiento que plantea Freud en Malestar en la cultura? Sí, Bueno. profe.
Entonces, claro, de acá sale la pregunta que tengamos que renunciar a lo pulsional a cambio de protección. ¿Significa que vivamos mejor? ¿Significa que podamos vivir mejor? Bueno, Freud lo que va a descubrir, la última fuente del sufrimiento es la relación con los otros, el vínculo con los demás. Como les decía, él parte de esta concepción de que vivir con otros es penoso, ¿sí? Es penoso y que la cultura lleva a la infelicidad. Entonces, esto, ¿no? Renunciar a lo pulsional. Está bien, renunciamos a lo pulsional para poder vivir con otros. ¿Eso hace que podamos vivir mejor? Bueno, justamente todo esto que está planteando Freud nos va a decir que no, ¿no? Freud descubre que aún en la cultura el humano vuelve a sufrir como en la naturaleza, ¿no? Y ahí, bueno, él trabaja muchas cuestiones muy interesantes, que no tenemos tiempo para trabajarlas, pero el tema de la agresión, la tendencia de la agresión a los demás, de cómo muchas veces, cómo tenemos que reprimir la agresión. Recuerden que reprimir no es que desaparece, chau, listo, sino que queda ahí latente. Entonces, como a veces nos vamos, se nos sale la cadena, nos vamos y nada, y tendemos, ¿no? Nos sale esa furia, pero que según también, como esté nuestro aparato psíquico, según lo que hablábamos el otro día, ¿no? Este yo que tiene que tensionar y lidiar, si sigo al ello, si sigo al super yo. Bueno, esto es propio en cada sujeto, ¿no? Pero Freud va justamente a decir eso, que la renuncia pulsional igual sigue sosteniendo el sufrimiento del sujeto y de los sujetos dentro de la cultura. Y va a trabajar otro de los temas importantes, interesantes, que va a trabajar en uno de los capítulos, es sobre cuáles son los calmantes, es más, los llama así, o quitapenas, también dice tiene ese término, usa quitapenas, calmantes que van a atenuar, qué cosas van a calmar el malestar en la vida cotidiana. Cualquier cosa me paran, ya saben, ¿eh? Va a decir 3 también. 3 calmantes en la vida cotidiana. Esto, ya les digo, es un súper desarrollo que hace Freud, que es enorme y que es súper interesante, porque ustedes piensen que está en 1930, donde además de la guerra, bueno, ya es la última época de Freud. Entonces es como que empieza a hablar como de muchas cosas, ¿no? Del amor, del odio, de la agresión, del super yo, del otro, bueno. 3 calmantes. Bueno, 3 clases de calmantes, que ahora los voy a explicar. El primero que pone, poderosas distracciones, así lo llama. Primer calmante para el malestar en la vida cotidiana, poderosas distracciones. Segundo, satisfacciones sustitutivas. Tercero, sustancias embriagadoras, porque bueno, así escribe Freud, es un capo total, ¿no? Es increíble. Bueno, entonces, potentes distracciones. ¿Qué les parece que pueden ser potentes distracciones? Ah, esperen, que me olvidé de algo. Perdón, vuelvo al sufrimiento. Perdón, pero ahora se me cruzó por la cabeza. Esto también tiene que ver con el psicoanálisis.
No, que vieron que cuando estábamos hablando de las 3 fuentes de sufrimiento, yo les dije que piensen cuál sería el malestar de hoy. ¿Cuál es el malestar de hoy? O de estos tiempos. O desde el 2020 a hoy. El mundo exterior. Acá dicen la opinión del otro, la relación con los otros, el mundo exterior, el encierro por el COVID, el encierro. Bueno, la pandemia, por eso les digo que a mí me parece que este texto está, nada, se puede resignificar haciendo un análisis de la situación de pandemia con estas 3 fuentes de sufrimiento, ¿no? ¿Qué nos pasó? Sobre todo en el 2020. ¿Qué nos pasó con el cuerpo? ¿Qué nos pasó con el mundo exterior, con la naturaleza, con el virus, con algo que se nos vino a imponer desde afuera? Que también algunos científicos tienen su análisis o sus teorías sobre cambio climático, etcétera, ¿no? ¿Qué nos pasó con la tercera fuente de sufrimiento, el vínculo con los demás? Para mí es, nada, es impresionante, es en serio, nos da un aporte este texto para poder resignificarlo desde el hoy y desde qué nos pasó y qué nos está pasando, ¿no? ¿Qué nos pasó en el cuerpo, no solamente con la enfermedad o los que transitaron el COVID, sino también el cuerpo como... hay un autor, no sé si lo leyeron en alguna materia, es más del campo de lo social, Espósito, que habla de este paradigma epidemiológico, inmunológico. Ojo, no hablaba de pandemia, o hablaba de pestes de otros siglos. Pero cómo nuestro cuerpo y el cuerpo de los otros era fuente de contagio, que la escapatoria, la salida, más allá de un decreto presidencial, era encerrarnos para no contagiar y no contagiarse, ¿no? Y ahí, bueno, un montón de otras cuestiones que se pueden trabajar con el tema del cuerpo, el miedo al cuerpo del otro, la relación con nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, ¿cuántos pasa mucho, está pasando mucho en la gente adulta, ¿no? Mayor, cómo al no salir, al no moverse, todas como el cuerpo se fue como atrofiando, ¿no? Y ahí no hablamos solamente de envejecimiento, sino bueno, los vínculos, el vínculo, pero después a partir de un montón de cuestiones que todavía hacen que el vínculo sea como mediatizado hasta por un barbijo, por un distanciamiento. Bueno, el mundo exterior, los vínculos, un montón de cosas para trabajar ahí, como estudiantes de ciencias sociales y de comunicación, por supuesto, ahí tienen todo un campo para trabajar y que la mayoría de los profes de esta cátedra les damos la oportunidad, además de poder trabajarlo en el trabajo práctico que van a tener de la materia, donde puedan entrar a pensar, a jugar, a relacionar, a articular qué nos pasó en la pandemia con estas categorías que estamos trabajando desde las ciencias sociales. Volvemos a los calmantes, pero no quería olvidarme de eso. Potentes distracciones. Bueno, potentes distracciones de hoy, por ejemplo, pueden ser los jueguitos, internet, la tele. Parte de lo que tiene que ver también todo lo que es el consumo capitalista, ¿no? Todo lo que podemos encontrar en las góndolas, bueno, que son distracciones, bueno, como todo esto, ¿no? Momentáneas, pero que calman
tienden en algunos sujetos a calmar este malestar de la vida cotidiana que no es otra cosa que angustia, ¿sí? Angustia desde la angustia como la trabaja el psicoanálisis, ¿no? Esa angustia más estructural, inherente al sujeto, pero que bueno, que en algunos momentos aflora y se hace más potente. Satisfacciones sustitutivas, va a hablar Freud como otra atenuante del malestar en la cultura, satisfacciones sustitutivas. Acá en satisfacciones sustitutivas tenemos, nosotros no sé si alguna vez habrán escuchado hablar un concepto psicoanalítico que es el de sublimación. Creo que, me parece que el lunes pasado porque tiene que ver con lo pulsional, la sublimación. Para que lo entiendan, a ver, sencillamente es, vieron que habíamos visto que la pulsión pulsaba, empujaba, tendía hacia un objeto, ¿sí? Sexual. ¿Cuáles mencionó como las 3 fuentes de sufrimiento? Bueno, espera, ahí me están preguntando, esperen, ahora volvemos de nuevo a la fuente del sufrimiento. La pulsión, cuando la pulsión está como desviada, a ver si me puedo explicar, desviada de su fin sexual, hablamos de sublimación. Por ejemplo, el arte. El arte es una forma pulsional de sublimación. El trabajo. ¿Ven? Cuando a veces ponemos toda nuestra energía, libido en el trabajo, bueno, está sublimada. O sea, está como... En realidad el término sublimación es cuando la libido se deriva hacia algo socialmente aceptado o culturalmente, dice Freud, admisible. Eso es sublimación. Entonces, por ejemplo, el arte, o por ejemplo, no sé, el sacerdote, que no puede, bueno, tener un fin, su pulsión sexual no puede estar derivada a un objeto de amor, pero sí lo deriva a su trabajo comunitario en la parroquia, la obra de, bueno, como decía, la obra de un artista. Y acá yo ubicaría, lo vamos a ver ahora, en un ratito, a las masas, al fenómeno de masas, como una formación, como una satisfacción sustitutiva, ¿sí? Después vamos a ver por qué. De calmar el malestar en la vida cotidiana. Y el tercer calmante, como lo dijo de embriagador Freud, sustancias embriagadoras. Todo lo narcótico, ¿sí? Que él lo llama quitapenas, ahí es donde utiliza en el texto el concepto, lo nombra así, quitapenas, que también lo ubica como las sustancias, las drogas, como posibles calmantes del malestar de la vida cotidiana, del malestar en la cultura. Obviamente que de ahí también hay todo un desarrollo donde Freud habla de más allá del principio de placer y cómo en muchas de estas situaciones el sujeto termina autoagrediéndose, ¿no? Sí, como un autosabotaje, una cosa donde la pulsión regresa a uno y aparece esto que uno creía calmar, bueno, termina agrediendo una agresión yoica hacia sí mismo.
Y cuando hablamos de estas embriagadoras, sustancias embriagadoras, en realidad podemos ir a cuestiones más simples que no tienen que ver con la cuestión narcótica de la cocaína o la droga más ilegal, sino que hoy sabemos que hay un montón de consumo de psicofármacos que lo que tienden es, o lo que se busca es a calmar la angustia y la ansiedad, ¿no? Y hoy en día hasta es una preocupación en las escuelas, porque algo que quizá antes estaba más relacionado con la vida adulta o con algunas cuestiones más de psicológicas, más de trastornos de personalidad, podríamos decir, o de ansiedad, hoy cada vez se ve que hay un consumo más alto, no solamente de esos psicofármacos, sino también tratamos, bueno, nada, todo lo que uno encuentra para poder calmar los dolores corporales y también los dolores que podríamos llamar psíquicos, estas angustias de la civilización. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Un par de comentarios, si me permitís, Sí, por supuesto. respecto de algunas cosas que fueron surgiendo que por ahí me parece interesante completar. Cuando hablabas hoy al principio de todo del tema del incesto y del asesinato como prohibiciones sociales, me parece interesante señalar que en realidad ni el incesto ni el asesinato como tales son necesariamente el objeto de la prohibición. Quiero decir, en determinadas condiciones el asesinato está admitido, llámese culturas con pena de muerte, llámese situaciones de conflicto bélico, y el incesto no en todas las culturas estuvo prohibido. Basta pensar, por ejemplo, en el Imperio Incaico, ¿no? Donde la cúpula de gobierno estatal tenía que ver justamente con una conformación incestuosa. Sin embargo, en todas las sociedades siempre lo que hay es algún tipo de tabú que viene a ocupar estos lugares, y por ahí no está prohibido el incesto entre hermanos, pero sí va a haber algún tipo de relación sexual que va a estar vedada en función de determinadas jerarquías o determinadas posiciones. Lo mismo el tema del asesinato. Inclusive en una guerra hay determinado crimen que sí se puede cometer y determinado crimen que no. Y después me quedé pensando también en esto de... El otro día leí un artículo, seguramente todos habrán escuchado hablar de las grandes discontinuidades temporales que tiene que ver con la ruptura del antropocentrismo a partir de las investigaciones de Darwin, o la ruptura con la idea de que la Tierra ocupa el centro del universo, y mencionaba como una nueva discontinuidad la actual pandemia, que nos saca de ese lugar de, no de inmortalidad, pero sí de un lugar dentro de la creación biológica como el más importante, poniéndonos ante la evidencia de que un virus puede aniquilarnos de la noche a la mañana. Simplemente quería comentar esas cositas. Yo creo que ahí lo hemos trabajado otros años, no, pues fue el año pasado, en otros espacios lo hemos debatido, en la cátedra también, y bueno, yo obviamente desde mi formación psicoanalítica, yo creo que lo que viene a plantear la pandemia es una gran herida narcisista en el sentido de la ruptura con ese sujeto cartesiano, que bueno, hay algo que nos superó, hay algo que
Es más, me acuerdo el año pasado, nosotros dimos en el primer cuatrimestre clase. Y es más, en el curso de verano también con Germán. Y una de las cuestiones de herida narcisista más fuerte era la sensación de incertidumbre. La incertidumbre de no saber, bueno, a ver, volvemos, no volvemos mañana, que esto, que lo otro. Y no estaba la vacuna en ese momento, y también había toda una cuestión de lo incierto como sujetos y como sujetos culturales. Me acuerdo que en el último teórico, que fue en el mes de julio, debatíamos hace un año atrás si íbamos a ser mejores personas, sociedades, si de esto íbamos a salir, ¿no? Y esto fue algo que estuvo en el debate filosófico, social, político, y bueno, me parece que ni esto, ni haber atravesado esto nos pudo nada, salvar de poder ser colectivamente quizá tener una convivencia mejor, por lo menos por ahora. Y todas estas cosas son súper interesantes para pensar lo social, ¿no? Y lo comunicacional. Ni hablar de lo que eran en esos tiempos toda la cuestión de la comunicación y del miedo y de los medios de comunicación, con los cálculos de contagiados, muertos, terapia intensiva y etcétera. Bueno, muchas cosas para analizar acá desde esta materia, desde esta facultad y desde este texto también de Freud. Creo que, como para ir cerrando con este texto y poder darle tiempo a Psicología a las Masas, creo que el malestar en la cultura, el aporte que nos deja es poder pensar esto, ¿no? ¿Qué malestar es hoy? ¿Cuáles son los malestares de hoy? Entender también, entendernos como sujetos en continua conflictividad con los otros, ¿no? Pero no desde un lugar, porque a veces se tiende a pensar el conflicto como solo desde lo negativo, solo como un concepto que es mala palabra o es negativo, no, sino poder entender eso, que la conflictiva que tenemos como sujetos, de que los seres humanos somos hostiles innatamente, esto lo viene a plantear el psicoanálisis, por naturaleza, podríamos decir, somos conflictivos, somos agresivos, somos hostiles, y la culpa que nos genera eso, esto que hablaba Germán, ¿no? De que parte del análisis de tótem y tabú y de la instauración de la ley y del crimen mítico cometido por los hermanos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo esto lo vamos a trabajar en la masa, lo vamos a ver en la masa, pero cómo esa culpa y ese padecimiento humano, yo creo que desde este texto podemos hasta, no quiero ser utópica justo hablando de psicoanálisis, pero hasta poder entender algunas cuestiones de ciertas conductas humanas, poderlas entender un poco más, ¿no? Cuando hablamos de delincuencia juvenil, así, livianamente, bueno, poder entender qué conflictiva hay ahí, ¿no? Atrás de eso, cuando hablamos de las adicciones, de la locura, de los manicomios, bueno, poder como pensar
en estas cuestiones que nos estructuran como sujetos, ¿no? Y que bueno, y que están reprimidas y que a veces pueden salir así a flor de piel en algunas, obviamente, psicopatologías, ¿no? Que también trabajó Freud, como psicosis, paranoia, esquizofrenia, bueno, y todas las cuestiones más que tienen que ver más graves con las perversidades. Nada, poder también pensar en eso, ¿no? En hasta culturalmente, qué lugar le damos a esas conductas y desde dónde las leemos. Nada, y que vivir con otros implica todo esto, ¿no? Que somos humanos porque sí, porque reprimimos justamente estas cuestiones agresivas, pero que también esto nos causa malestar e infelicidad. Y que nada, es imposible no sufrir. Esto de pare de sufrir de la iglesia esta evangélica, qué sé yo, no, es complicado parar de sufrir. Está como estructuralmente en nuestro ser humano. Bueno, vamos a hablar del otro texto, Psicología de las Masas, que si bien no es que haga un corte y empiece un tema nuevo, sino que damos continuidad a otro de los textos sociales de Freud, un texto relacionándolo con esto, donde ya Freud en la introducción nos va a hablar de la presencia del otro o de los otros en la vida de uno, ¿no? Y cómo no podemos separar lo individual de lo social. Esto Freud ya lo dice en la introducción de Psicología de las Masas, justamente por esto que les conté al comienzo, ¿no? Pareciera ser, si uno se queda con algunos desarrollos conceptuales de Freud, parecería ser que Freud, bueno, nada, trabajaba consultorio, diván, asociación libre, atención flotante, punto, el paciente se fue. No, justamente lo que vamos a ver en este texto de Psicología de las Masas es cómo todo ese desarrollo de la clínica individual de Freud le sirve, ¿sí? Trata de llevarlo a lo social, digamos, cómo eso de la intimidad del sujeto lo va a trabajar en lo más extenso de lo social, que es el fenómeno de masas. Y siempre está el otro presente, va a decir él. Es un texto también muy largo, es un texto que lo van a ver en los prácticos, por eso yo quiero como retomar algunas cuestiones, como les decía el lunes pasado, para que ustedes puedan como entenderlas cuando se acerquen al texto por algunos capítulos que tiene como un manejo más de terminología psicoanalítica. Algo interesante que no resulta difícil de leer, pero que les recomendamos, es el capítulo donde habla de la iglesia y del ejército. Que él toma esas dos masas artificiales, iglesia y ejército, y es interesante, sobre todo en el tema de la iglesia, hacer esta relación como la que planteaba recién Germán, sobre ciertas creencias, cómo están estructuradas algunas creencias y cómo la religión, que bueno, él toma especialmente la católica cristiana, va a desarrollar cómo es la relación entre, ahora lo vamos a ver bien, ese fenómeno masivo, entre los sujetos, por ejemplo, adeptos a estas creencias, que además
se llaman entre sí hermanos, que lo que los une, vayan pensando en esto porque ahora lo vamos a retomar, los une el amor a una misma persona que es Dios, Jesús, y representantes de, ¿no? Porque bueno, por ejemplo, en la Iglesia Católica tenemos el representante de Jesús en la tierra, que sería el Papa, por ejemplo. Entonces ahí Freud va a trabajar algunas cuestiones interesantes que se dan en esos vínculos, donde además desde el discurso, ¿no?, aparece el Padre, Dios Padre, hermanos, no, y bueno, toda una cuestión de que amamos al mismo Padre, de que nos tenemos que amar entre sí, y ahora vamos a ver por qué. Cuando Freud se introduce en el texto Psicología de las Masas, texto creo que les dije, 1920, también, ¿no? Segunda teoría del aparato psíquico. Él va a tomar un autor, cuando ustedes se acerquen al texto van a ver que hay un autor que se llama Le Bon, que es un pensador que escribió en 1895 un texto que también se llamó parecido, Psicología de las Muchedumbres, Psicología de las Multitudes. Freud va a tomar el texto de Le Bon porque le va a interesar el desarrollo, la caracterización que Le Bon va a hacer de la masa, ¿no? Las características que le va apropiando, que le va, con lo cual define o elabora lo que es una masa. En primer lugar, parte de un concepto importante que es el de alma colectiva, ¿sí? Le Bon lo que va a decir es que el estar en masa, el individuo cuando ingresa a una masa, se dota de un alma colectiva que hace que el sujeto sienta, piense y actúe diferente a lo que sentiría, actuaría o pensaría estando solo. ¿Se entiende? Que el incorporarse en una multitud con otros lo dota de cierta alma, lo llama él, características que él las enumera ahí una por una. Yo retomo esto en el texto del libro, por eso no voy ahora a profundizar en eso, pero caracterizo también, traigo la caracterización de Le Bon, y ahí van a encontrar que, bueno, el sujeto en masa le cuesta tolerar lo imposible, que el sujeto en masa impera todo el impulso del ello, que el sujeto en masa está, hay toda habla de contagio, habla de sugestión, ahora vamos a hablar de eso, habla del poder mágico de las palabras, del líder y de los sujetos obedeciendo esas palabras del líder. Pero bueno, hay algo que va a diferenciar a Le Bon de Freud, en realidad Freud de Le Bon. Una es que Le Bon no está manejando el concepto de inconsciente freudiano, ¿sí? Entonces ya eso es una diferencia a nivel analítico. Y otra diferencia que es muy importante también para nosotros dentro de las ciencias sociales es que Le Bon va a decir que el sujeto en masa lo asocia con lo animal. Va a decir que que el sujeto en masa desciende escalones de la civilización, que el sujeto individual es una cosa y el sujeto en masa es barbarie, es un salvaje, ¿sí? Lo relaciona todo el tiempo con el salvajismo.
Freud se va a separar de esta concepción de Le Bon y lo que va a decir es que no, que el sujeto en masa también es productora de cultura. Si bien, como les decía antes, por eso yo lo relacionaba con estas satisfacciones o conductas sustitutivas, ¿no? Porque parecería ser que el sujeto en masa, esto también lo trabajaba Lutsky en teóricos más antiguos, después empecé a darlo yo, pero si van a los teóricos de Daniel de años atrás, él una de las cosas que va a plantear es que justamente el sujeto en masa es como si el sujeto, el individuo tuviese la oportunidad de levantar esas barreras de la represión de la cual, ¿se acuerdan? Hablábamos el lunes pasado, y da como vía libre a sus impulsos, ¿no? De hecho, me acuerdo que Lutsky planteaba como el arte, las adicciones, y los fenómenos, y terminaba diciendo así, como que el fenómeno masivo le permitía a los sujetos levantar, miren qué interesante, las barreras de la civilización, ¿no? Las barreras represivas que ponía, que sería esta renuncia pulsional de la cual hablábamos hace un rato, las barreras de la civilización. Es súper interesante el texto, porque también, además de interesante, nos plantea el desafío de poder pensar qué pasa con las masas hoy, ¿no? Porque bueno, obviamente cuando se acerquen al texto van a ver que, bueno, ni hablar la época de Freud, que además Freud como judío, además tuvo que exiliarse, pero más allá de todo ese contexto que es importante, es cierto que no son todos los fenómenos masivos iguales, ¿sí? Siempre yo pongo el ejemplo que es muy, muy característico, no es lo mismo un partido de fútbol, una marcha política, un espectáculo, ir a un recital, que una marcha a Luján, ¿no? Que una peregrinación a Luján. Los fenómenos masivos, cada uno tiene características propias, ¿sí? Pero lo que le va a interesar a Freud, y esto es lo crucial para mí del texto, es por qué es lo que nos une, qué es lo que hace que unos pertenezcamos a esa masa y no a otras. Ustedes ya vieron en las comisiones, la de los sábados no, porque lo tenemos casi al final, Freud y Lacan, pero ¿ustedes vieron en las comisiones ya este texto? No, profe. Ah, bueno, pensé que ya lo habían visto. Bueno, entonces quizás no saben lo que dice Freud sobre qué es lo que los mantiene unidos, o quizás lo vieron en otra materia. ¿Qué es lo que mantiene? Eso es lo que le interesa a él. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que mantiene unido a los miembros entre sí? Y Freud va a hablar de doble lazo libidinal. Recuerden esto, él va a decir que en la masa hay un doble lazo libidinal. Recuerden cuando hablamos de las pulsiones, ¿no? Las pulsiones, las pulsiones de la masa, que ahora las vamos a explicar, son pulsiones, dice Freud, de meta inhibida o coartada en su fin, según como sea la traducción del texto, de qué texto lo lean, ¿no? Coartada en su fin o de meta inhibida. Recuerden lo que hablamos antes de la sublimación. Por eso a mí me parecía que podía hacerse ahí como una articulación. ¿Qué quiere decir? ¿Que no existe lo pulsional? Sí, existe. Lo que pasa es que esos lazos de amor, que ahora vamos a ver que existen
en la masa están coartados en su fin sexual, digamos, sublimados. Él va a hablar de doble lazo libidinal. Cuando hablamos de doble lazo libidinal, son dos lazos, ¿no? Doble, es obvio. Él va a decir que, y ahora vamos a ejemplificarlo, un lazo libidinal se da entre los sujetos y el líder. Ahora vamos a hablar del líder. Entre los sujetos y el líder. Un lazo libidinal. Y a ese lo vamos a llamar idealización. Yo traje... ¿Se ve esto? No, no sé si se ve. Quizás se ve muy... ¿Se ve o se ve muy clarito? Se ve. Se ve. Bueno, si no lo tienen en el libro. En realidad estaba al revés. El tema es así. Freud lo que va a hablar es de doble lazo libidinal. Un lazo libidinal que existe entre los sujetos y el líder, que a eso lo llamamos idealización. Y otro lazo entre los sujetos entre sí, que a eso lo vamos a llamar identificación. Idealización, identificación son dos términos del psicoanálisis. En Psicología de las Masas y Análisis del Yo van a tener en el texto de Freud van a tener el capítulo 7, que es un capítulo muy importante, que se llama La identificación, donde él va a trabajar, porque es un concepto importante en el psicoanálisis, los distintos tipos de identificación. Él va a decir que el primer lazo de identificación, el primer objeto de amor, es hacia los padres, ¿sí? Hacia los padres infantiles, o como decíamos el lunes pasado, a quien cumpla esa función de madre y o padre. Ese es el primer lazo de identificación. Ahí pregunta entre quién es el segundo lazo. El segundo lazo, bueno, ahora vamos a la masa. Esperemos un poquito, ahora estamos hablando del sujeto individual. Entonces, el primer lazo de amor, identificación, es hacia los padres. Vieron que el niño tiene como, se identifica, es más, en el Edipo se ve claramente, me identifico con papá para tener a mamá. Obviamente que después, bueno, por la ley, me quedo con la identificación, ¿sí? No con el objeto de amor, sino con la identificación. Entonces, cuando hablamos de identificación, hablamos de algo, ¿vieron cuando dice, uy, me identifico con tal? Es como que un rasgo del objeto, o sea, algo del otro, lo incorporo a mí mismo, ¿sí? Entonces, por eso vemos a veces que, por ejemplo, los grupos de amigos se identifican entre sí, comparten los mismos intereses, a veces se visten igual. En la adolescencia pasa esto, pasa mucho esto. ¿Por qué en la adolescencia? Porque en la adolescencia esas figuras de la primera identificación, que son los padres de la infancia, entran en cuestionamiento, ¿sí? ¿Qué pasa? En la adolescencia, ¿qué es lo típico del adolescente? Bueno, la transgresión, la crítica a los padres, es lo más normal, ¿no? Eso, normal entre comillas, para nosotros. Pero es lo característico del adolescente. Ah, tal lo dejan salir a cualquier hora y ustedes nunca me dejan. Ah, pero los padres de tal son... Bueno, empieza la crítica materna, paterna, caen esos objetos como lugares de identificación y aparecen otros. Por eso en la adolescencia es muy común que aparezcan determinados, no sé,
cantantes, deportistas, en el lugar de identificación. Entonces el adolescente llena el cuarto con póster de determinadas cosas o la carpeta de la escuela. Profe, Se viste como tal, se compra el collarcito de, no sé, de los Rolling Stones, cualquier cosa estoy diciendo, ¿no? Pero se entiende, se viste como, bueno, son todos como atributos identificatorios. Perdón, ¿alguien abrió el micrófono? Sí. ¿Me quería decir algo? sí, me parece que no estoy entendiendo bien la diferencia entre identificación e idealización, porque o sea, no sé, tal vez estoy mezclando un poco con Foucault, pero se me hace que son relaciones diferentes, como que los padres y los ídolos de adolescencia están como en otro nivel, digamos. Todavía no hablé de idealización, Paulina. Claro. Ahora lo vemos y cualquier cosa me volvés a preguntar, ¿sí? Ok. Sí, son los primeros objetos de amor, así que seguro que están en otro lugar. Yo entiendo lo que decís. Vos, ahora lo vemos, vos decís como que quizá están más en el lugar de la idealización que de la identificación. Sí, exacto. Bien, igual con Foucault, no sé qué habla Foucault de esto. No, decía como que, no sé, uno tiene muy internalizado que ese tipo de relaciones están como en otras instancias como de poder, entonces pensé que iba más por el tema de idealización. Sí, obvio que son lugares de poder y es más, lugares como incuestionables en algún momento. Las crisis que a veces suceden en la adolescencia entre padres y jóvenes y adolescentes, justamente son, para el psicoanálisis, son como instancias digamos, de salud, como que es preciso ese cuestionamiento para después en la vida adulta volver esas piezas como a esos lugares, ¿sí? Pero es el momento de la crítica a los padres, es el momento donde uno busca, también porque está toda la evolución psicosexual en el medio, entonces hay también toda una cuestión de valorar o preguntar más por afuera, o tener referentes que sean por fuera de la familia, también como esta cuestión inconsciente de salida a la exogamia, ¿no? Como necesitar de esas figuras que están por afuera de lo familiar. Pero Freud en este texto va a plantear que el primer objeto de identificación son los padres de la infancia. Es donde uno toma, es cierto lo que vos hablás de que hay todo un momento que están idealizados, son Superman y la Mujer Maravilla, mamá y papá, y después esto tiene que entrar en cuestionamiento. La identificación no es que deja, o sea, queda reprimida, y después en la vida adulta o cuando uno pasa la adolescencia, vuelve a recuperar esas figuras identificatorias. De todas maneras, podemos adelantar que el sujeto, nosotros, estamos hechos, construidos de mosaicos identificatorios. No es que nos identificamos con algo o con alguien solamente. Somos pedazos de identificaciones. Esto cuando vean Lacan, quizá el lunes que viene o el otro, y vean la identificación, lo que le pasa al bebé cuando se mira por primera vez en el espejo y hay un otro diciéndole, ese sos vos, ¿sí? No me quiero adelantar a esa clase, pero ahí hay toda una dialéctica identificatoria donde se necesita al otro que me nombra, al otro que esté ahí sosteniendo para construirme como sujeto. Que esto era algo que no me acuerdo quién de ustedes lo preguntó el lunes pasado. Pero volviendo al tema de la masa,
algunas cuestiones para que tengamos claro, más allá de que después lo van a ver en los prácticos, es, primero, algo muy importante es que para Freud el líder es un lugar. Esto es muy importante desde lo psicoanalítico. Esto va a marcar una diferencia, solamente lo arrimo así, pero ustedes me van a entender. Va a marcar una diferencia con los análisis que las ciencias políticas, que la sociología, que otras disciplinas hacen sobre el líder y los seguidores. Para el psicoanálisis es un lugar, el lugar del líder. Por eso Freud, yo pensé que ustedes ya venían con el texto, por eso Freud va a decir que esto, no sé si se ve ahí, es el lugar, justo L, lugar, líder, casualmente, va a decir que este lugar puede estar ocupado por una persona concreta o por una idea conductora, va a decir Freud. Esto también es interesante. Puede ser una persona la que esté en este lugar o una idea. La lucha por algo, ¿sí? La lucha por la unidad, por la universidad pública. Entonces vamos marchando, no sé, hacemos una marcha al ministerio donde no hay un líder concreto, sino que nos mueve una idea, ¿sí? Aborto legal, seguro y gratuito. Está bien, puede haber representantes, ¿no? Movimientos, referentes, liderazgos, dirigentes, pero nos mueve más una idea que una persona. Pero también, obviamente, en la mayoría de las masas, podríamos decir que hay una persona ubicada. Pero bueno, Freud hace esa distinción y que me parece importante. Es un lugar, no es una persona determinada. Entonces acá tenemos los sujetos, ¿sí? Él va a hablar entonces doble lazo libidinal, del sujeto hacia el líder lo llama idealización, ahora lo voy a explicar. Y entre los sujetos entre sí, identificación, ¿sí? ¿Se ve ahí? Entre los sujetos, entre los que compartimos la masa, identificación del sujeto al líder, idealización. Y acá viene algo que es un poco complejo de entender, porque es del psicoanálisis. Freud lo que va a decir es que lo que une a la masa, a los sujetos, es que todos ubicaron en este lugar, ¿sí? En este lugar, al ideal del yo de cada sujeto. Ahora vamos a ver si lo podemos explicar para que se entienda un poco. Cuando el psicoanálisis habla de ideal del yo, habla de una instancia, que bueno, no la vimos el lunes pasado, pero sería como aquello que el sujeto quiere lograr o donde quisiera estar, en lugar del ideal del yo. Los ideales, ¿sí? No sé, como para que se entienda. Quiero ser psicóloga, quiero tener hijos, quiero viajar a África, quiero deseos, ideales, ¿sí? Cosas que me gustaría. Freud lo que va a decir es que los sujetos, ¿sí? Los sujetos, cada uno por separado, están unidos, ¿sí?
en conformando una masa porque ubicaron en ese lugar al ideal del yo de cada sujeto, lo que cada uno quisiera o el lugar donde cada uno quisiera estar o digamos, la convicción en la que uno cree, comparten eso, pero no es que aparece como, digamos, aparece por separado, pero es lo que los une. Eso lo que hace es que entre ellos, vayamos al caso, por ejemplo, de lo religioso, de lo que hablábamos, por ejemplo, de el obedecimiento en una misa, nos paramos, nos sentamos, no, ni hablar cuando, bueno, relacionándolo con tótem y tabú, el tema de en la comunión, ¿no? El cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando los religiosos van a comulgar o toman la comunión, es muy fuerte, están tomando, incorporando dentro del sujeto, dentro de uno, el cuerpo y la sangre de Cristo, como relacionándolo con tótem y tabú, como un banquete totémico, ¿no? Esa incorporación del líder, del Dios Padre dentro de uno. Ahí hay un montón de cosas para analizar. Lean el capítulo que es súper interesante, el de la Iglesia y el Ejército. Volviendo a las masas, hay estas características de que se comparte al mismo lugar del ideal del yo y de que nos identificamos entre sí, lo podemos ver claramente en muchos fenómenos masivos, en todos los fenómenos masivos, y cada uno con su particularidad. Piensen, por ejemplo, cuando van a un recital o a un espectáculo deportivo. Bueno, ahora quizás hace mucho que no vamos a fenómenos masivos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay un montón de caracterización y de cuestiones a analizar donde se ve justamente, primero, el lugar, ¿no? Del líder que hace, por ejemplo, en determinados espectáculos o determinados fenómenos masivos, que uno se desespere por llegar al escenario, por sacarse la foto con el líder, por tirarle, no sé, el corpiño y que lo agarre, por tocarle la zapatilla. Entonces, cuanto más apretado esté en la valla cerca del escenario, mejor. Cuando en realidad uno puede ver el recital desde otro lugar y quizá lo disfruta mejor. Pero bueno, hay toda una cuestión de acercamiento al líder, pensando también en otros, ¿no? Fenómenos masivos, cada uno tiene sus particularidades. Pero Freud va a decir algo muy interesante, que es que el líder les da la ilusión que los ama a todos por igual, que no hace diferencia con cada uno de ellos. De hecho, muchas veces, cuando el líder hace diferencias, se arma, ¿no? O aparece, Freud va a decir en algunas traducciones aparece abajo como unas notas al pie, donde dice algo así como si los seguidores se pudieran repartir el rulo, cada una el rulo de la cabellera del cantante, estarían todos felices. Pero cuando hace la diferencia con uno, a veces pasa, ¿no? En algunos fenómenos donde, qué sé yo, quizá el cantante hace subir a alguien y canta con esa persona al lado, entonces ahí puede aparecer la identificación de todas queremos estar ahí, todos queremos estar ahí, o al revés, ¿no? Ah, no, claro, hizo la diferencia, marca la diferencia, que hace esa, ¿por qué la eligió a ella y no a mí? Bueno, cada masa tiene sus particularidades, ¿no?
pero aparece por un lado la identificación entre los miembros que comparten el mismo ideal, el mismo lugar, piensen por ejemplo en los equipos de fútbol. Uno a veces va por la calle, quizá uno, no sé, de Boca se saluda con otro de Boca porque la remera, van con la misma remera, ¿no? Entonces se identifican entre sí. Esto aparece también en los espectáculos cuando esto del alma colectiva que habla Le Bon, en ciertos fenómenos masivos se ve claramente cómo uno se abraza con gente desconocida, canta, salta, transpira, cosas que no lo haría solo, ¿sí? Tanto esas cosas entre los miembros, como también, porque Freud también dice que también la masa necesita a alguien externo opuesto para constituirse como tal, ¿sí? Es necesario el River para que haya un Boca. Bueno, en mi adolescencia era Los Redondos, Soda Stereo. En realidad no es que Cerati estaba peleado con el Indio, pero se necesitaba como esa diferencia, ¿sí? Entre Los Redondos y Soda Stereo, porque era lo que nos diferenciaba, o lo que nos identificaba entre sí, o lo que nos diferenciaba con el otro, ¿no? Con el otro antagónico, podríamos decir, desde lo social. Pero estos fenómenos de alma colectiva, de que uno haría cosas que no haría estando solo, se ven en muchos fenómenos masivos, ¿no? Cuando en una marcha o uno putea a la policía, o en un partido de fútbol putea al árbitro, cosas que quizá, esto que hablábamos del malestar en la cultura, ¿no? Los otros nos dan protección, los otros, estar entre otros nos da anonimato, ¿sí? Podemos sacar más nuestro ello, va a decir Freud. Las pulsiones del ello pueden aflorar en la masa. Profe, sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Sofía. Lo del ideal del yo me quedó claro cuando el líder sería una persona en concreto, es más fácil representarlo, ¿no? Digo, quiero alcanzar eso o esa persona. Cuando el líder es una idea. Nos une justamente eso. O sea, el ideal de yo en ese caso es la unión entre los sujetos por alcanzar. No, la unión es la identificación. Pongo cualquier ejemplo. Pañuelo verde, ¿sí? Sí. La unión entre los sujetos es me identifico, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, con lo del aborto se vio claro, era pañuelo celeste, pañuelo verde, un símbolo a partir de un color que identificaba diferentes masas. Ahora, este lugar era en lo que creemos, es la convicción, ¿se entiende? Ahora sí, claro. Ahí Perdón. Que compartimos. O sea que con el líder hay una idealización, o sea, con el par, con el que voy a la cancha hay una identificación, pero no sé, con quien estuviese, qué sé yo, Juan Román Riquelme diría, hay una idealización. Exacto, tal cual. Ok. Puede ser Riquelme, no sé si Riquelme da como no, para líder. Claro, quise poner una persona por ahí como... Pero quizá los colores. O algún político, no sé, algún líder referente. Sí, seguro. Cada masa tiene, o los colores. Hay masas, hay fenómenos masivos donde no tienen una persona, pero sí los colores del club, el escudo, determinada. Por eso digo... Freud está analizando un determinado tipo de masa. Hoy podemos pensar muchas más cosas, y es más, se me está yendo un poco el tiempo, pero me parece que también lo rico, lo interesante de este texto, como les decía lo otro de malestar en la cultura, es pensar qué fenómenos masivos aparecen hoy, y también desde lo tecnológico, desde las nuevas configuraciones masivas, qué tipos de masas aparecen hoy, ¿no? Por ejemplo, hasta hace años atrás
era fundamental la presencia del cuerpo en el fenómeno masivo. ¿Hoy es importante el cuerpo presente? O que estemos viendo un recital en forma virtual, miles de personas, nos constituye como fenómeno masivo. Bueno, ¿qué pasa con el cuerpo ahí? ¿Qué pasa con algo también desde lo social para ustedes? Poder trabajar, analizar qué pasa con el espacio público y el espacio privado, en lo comunicacional masivo. Hay un montón de cuestiones hoy y creo que la pandemia con esto de justamente no poder participar, ¿no?, del fenómeno masivo ahí concreto, se abren como otros campos para poder investigar, trabajar y repensar y resignificar si estos conceptos de Freud los seguimos manteniendo o no. Pero quiero terminar, porque no terminé con esto de el líder y los seguidores, las masas. Doble lazo libidinal de meta inhibida. ¿Qué pasa? Que hago un paréntesis. Hay otro capítulo, no me da el tiempo para hablarlo, pero es importante que lo lean, donde Freud relaciona, se llama Enamoramiento e hipnosis, el texto, el capítulo de Psicología de las Masas, donde Freud va a relacionar la hipnosis con la masa, con el enamoramiento. Y es muy interesante porque ustedes van a decir el enamoramiento, y bueno, porque justamente, vayamos al concepto de alma colectiva, lo que pasa en el enamoramiento, va a decir Freud, es que hay un empobrecimiento del yo. El yo se empobrece para engrandecer al objeto de amor. Uno, en la etapa del enamoramiento, que dura poco, pero bueno, los que han pasado por esa etapa, uno no ve fisuras en el otro, no ve fallas, ¿sí? Uno idealiza al otro, al objeto de amor, y él va a relacionar eso al objeto de amor, al enamoramiento, con el rol del líder con la masa y el rol del hipnotizador con el hipnotizado. Recuerden que en la época de Freud, él había también trabajado el tema de la hipnosis. Entonces, ¿qué pasa en la hipnosis? El hipnotizado, el paciente, se entrega al hipnotizador, ¿sí? Como el enamorado a su objeto de amor, como el sujeto en la masa, el líder. Esto que hablábamos antes del poder mágico de las palabras, que el líder dice algo y uno tiende al obedecimiento, que es lo que ahí va a trabajar Freud y Le Bon con contagio, sugestión, que son fenómenos que se dan en la masa, donde también mantienen la cohesión de esos sujetos con respecto al objeto, a este lugar. Pero la pregunta ahora es, ¿qué les parece a ustedes que pasa cuando el líder muere o defrauda a la masa? ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasa con esto? Pues se idealiza, o sea, no sé, o sea, yo pensando todo esto estuve como ejemplificándolo en mi cabeza con Maradona y pensé que se idealiza aún más muchas veces, ¿no? Como que no sé si fortalece la palabra, pero se fortalece la relación, el lazo de... Como si Se puede santificar al líder a veces. Si no llegara a defraudar a nadie, podría llegar a escalar a una posición de santo, digamos. Tomando el ejemplo de Maradona. Hay iglesias. ¡Wow! Hay iglesias. Claro, es cierto. Sí, Paulina, voy a tomar lo que dice Paulina.
y que creo con todas las cositas que estoy viendo ahí en el chat, están todos diciendo cosas distintas, pero que son así, tienen que ver. Parece que tiene que ver con esto que les quiero transmitir de Freud, sobre qué pasa. No llego a leer, pero algunas cosas, cualquier cosa después Germán me las lee. Freud va a decir que si el líder muere, acá hay una cosa que decía Paulina. Hay líderes que como en el libro yo ahí lo desarrollo, hay líderes que como el padre de la horda de Tótem y Tabú, aún muertos corporalmente, siguen más vivos que nunca y nadie puede ocupar este lugar, ¿sí? Se sigue manteniendo este lugar, aún muertos. Que podría ser, es muy loco porque creo que lo hablé con Germán, si no lo hablé con Germán, lo hablé con otras profesoras de la cátedra, porque yo siempre en los teóricos ponía a Maradona en este lugar, cuando daba el teórico de psicología de las masas, lo ponía desde el lugar de seguir más allá de las fallas, ¿no? O de las barbaridades que podía decir Maradona, de las adicciones, de, qué sé yo, de las cuestiones machistas, de todo lo que quieran ponerle, pasaba que en los fuertemente seguidores no se veían las fallas, se seguía conservando el lugar de ideal, ¿sí? Se seguía conservando este lugar. Yo, bueno, cuando falleció Maradona, comentaba, uy, ¿ahora quién voy a poner de ejemplo? Pero bueno, volviendo al tema de ahora sí, muerto, puede ser que nadie ocupe este lugar. A veces puede ser que nadie ocupe este lugar como le pasó a los miembros de la comunidad, ¿no? De Tótem y Tabú, que la culpa hizo que nadie pueda ocupar este lugar y que tenía que seguir conservándose este lugar como intocable, ¿no? Que es el del padre de la horda. Ahora, puede pasar eso, que se siga conservando este lugar. Nuestro país, por ejemplo, el peronismo, ¿sí? Si bien tiene representantes de una franja muy, desde Menem, o sea, piensen representantes de, ¿sí? Muy diferentes, pero son representantes. Es más, esos representantes apelan en sus discursos, ¿sí? A seguir conservando este lugar. ¿Sí? El de referirse en los discursos a Perón, a Evita, a ciertos referentes que son incuestionables, más allá de que puedan en sus franjas, organizaciones, bueno, menemistas, kirchneristas, no sé, albertistas, cristinistas, no sé, todos los peronistas que pueden pasar, pero este lugar es como medio intocable, es intocable, y se refieren a, ¿sí? Entonces, Freud lo que va a decir es que puede pasar que lo que dijeron las compañeras, se siga conservando este lugar, aún muerto el líder, ¿sí? Puede venir alguien enseguida a ocupar este lugar, ¿sí? Puede venir, muerto el líder o defrauda, viene alguien enseguida a ocupar este lugar y se recupera, se recompone algo de la masa. O
Freud va a hablar de pánico colectivo. Pánico colectivo, que es cuando nadie puede ocupar este lugar. Ahí alguien había puesto que la masa se dispersa, tal cual, la masa se diluye. ¿Por qué? Porque al quedar este lugar vacío, esto ya no tiene, ¿sí? Ya los sujetos no tienen en dónde idealizar esta masa, quizá buscan otra, ¿no? Por supuesto, eso según. Entonces, si se cortan estos lazos libidinales, también se cortan estos, ¿sí? La masa desaparece, se cortan los lazos, el lazo libidinal hacia el líder, entonces también no tiene nada, no me identifico con nadie. A esto Freud lo llama, se diluye la masa y a esto Freud lo llama pánico colectivo. Sí, perdón. ¿Te puedo hacer una pregunta? O sea que ambos lazos están entrelazados, o sea, no puede haber uno sin el otro. Sí, lo que pasa es que a mí no me interesa mucho. Sí, eso, una vez que no hay líder, nada, no hay líder o no hay convicción o no hay equipo, no hay... Por eso, o sea, como que se necesitan en sí mismos. O sea, no puede haber uno sin el otro. Claro, una vez que se cortan esto, sí, ¿sabes por qué? Desde Freud, ¿no? Y desde el psicoanálisis. Porque habíamos ubicado al mismo objeto de amor acá. Y ya no está más. ¿Se entiende? Entonces, si ubicamos al mismo objeto de amor, que además ilusoriamente nos amaba a todos por igual, creemos, es ilusorio que nos ama a todos por igual, entonces, al no haber líder, no hay idealización a nadie y por lo tanto la masa se disgrega, la masa se dispersa, la masa entra en estado de pánico colectivo, angustia, porque nadie vino a ocupar ese lugar y la masa deja de existir. Gracias. Hay un montón de cosas para seguir charlando, pero no los quiero... ya me parece que hoy fue como demasiado, ¿no? No sé si quieren hacer preguntas. Profe, ¿podría dar un ejemplo de esto último que dijo respecto al líder cuando se muere, digamos? Sí, cuando se muere o defrauda, no sé, a ver, por ejemplo, yo tengo muchos años más que ustedes. En un momento, cuando, por ejemplo, Chacho Álvarez, no sé si se acuerdan de Chacho Álvarez, no sé si habían nacido, esperen, a ver. El gobierno de la Rúa. ¿Qué? El vicepresidente. Bueno, ahí había una alianza. Pongo un ejemplo porque es el primero que se me cruza ahora. Cuando él renuncia como vicepresidente, lo que era el Frente Grande en ese momento fue muy traumático, pero muy. Primero porque, bueno, se había confiado mucho en esa alianza entre el radicalismo y el frepaso. Al renunciar el vicepresidente, que era, como toda alianza, no era de la otra parte, que era del frepaso, el Frente Grande, fue una angustia muy importante en ese momento, porque para los que eran adeptos, que no eran radicales, pero que se había llegado al gobierno con un frente, era como una defraudación, una frustración. Esto pasa mucho, y pasa mucho, ¿sabes dónde lo pueden ver? Por ejemplo, en ciertos grupos musicales, especialmente en adolescentes, donde son furor un tiempo y después nadie nunca más los viste. O sea, son como esas que en ese momento movieron,
consumo, publicidad, gente, estadios, cosas. Son como esos masas más fugaces, digamos. Y donde, bueno, por ejemplo, en este ejemplo que te pongo del año que después fue el caos del 2001, no hubo forma de volver a reconstruir eso. No hubo forma. Y bueno, sí, se puede en ciertas fenómenos más políticos, pero también en fenómenos, en otro tipo de fenómenos masivos. Lo que pasa es que nosotros podemos formar parte de muchos fenómenos masivos. Y ya les digo, me parece que también tenemos una oportunidad para revisar estos textos, este texto de Freud, sus categorías, y pensar hoy en la virtualidad y en, no sé, Facebook. O sea, son fenómenos masivos, como, bueno, hoy hay mucho para pensar desde ese lugar, ¿no? Podemos seguir pensando en estas categorías de ideal, identificación, o no, o pensamos en otras. Lo que les decía antes del cuerpo presente, cómo se da el alma colectiva en estas nuevas configuraciones de virtualidades, donde además podemos ahora estar dando un teórico y transmitirlo en Europa al mismo tiempo, y entonces podemos, la globalización, podemos ser un montón distintos, pero que compartimos el amor por el psicoanálisis. Sí, es un deseo, pero puede pasar. Entonces, digo, hay como formas de poder. Es interesante el planteo para poder repensar qué pasa hoy. Creo que estos textos sociales de Freud, bueno, 100 años de psicología a las masas, digo, nos siguen como aportando algo para pensar lo social y también resignificarlo desde otros paradigmas, desde otros aportes, y también desde la comunicación, porque obviamente no es la misma comunicación de 1920 que la de ahora. Así que sí, nos da un aporte interesante para repensar. Mary, acá en el chat, Kevin dice, en el capítulo de enamoramiento, ¿qué es lo importante del enamoramiento? Porque no entendí bien qué es lo importante. Creo que la pareja, pero respondelo vos. En el enamoramiento, Freud lo que va a hacer es relacionar enamoramiento e hipnosis como dos fenómenos que tienen puntos de encuentro y desencuentro con el fenómeno masivo. Él va a ubicar, como para que se entienda, como en una misma línea al líder de la masa, al hipnotizador de la hipnosis y al enamorado, al objeto de amor en el enamoramiento. Recuerden que el concepto de alma colectiva era que el sujeto en masa actúa, el individuo en masa actúa de una manera distinta a cómo actúa en la vida aislado. ¿Sí? Bueno, en el enamoramiento, Freud va a decir que también uno se entrega como al hipnotizador y como al líder al objeto de amor. ¿Sí? Por eso no le ve fallas, tampoco los sujetos, los miembros de una masa ven fallas en el líder. Cuando se empieza un poquito a cuestionar al líder, bueno, empieza como un poco a tambalearse algunas cosas, ¿no?
Y en el hipnotizador, bueno, uno se entrega a las palabras del hipnotizador. Esto, el poder mágico de las palabras del cual habla Le Bon, en la masa se ve, o sea, yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de los recitales, ¿no? Cuando uno va a un estadio y entonces, no sé, el cantante dice, y ahora los de este lado dicen ah, y ustedes, oh, y ustedes, cuando canto. Y uno podría decir, ¿por qué tengo que obedecer eso? ¿Quién sos? Bueno, es el líder que lo está diciendo y los demás obedecen sin operar el sujeto cartesiano ahí pensando, tengo que decir, soy un sujeto dominado, alienado, que tengo que decir porque Paul McCartney me lo diga. Bueno, son cosas que afloran, digamos, espontáneamente. Esas son las cosas que pasan en la masa, ¿no? Y que después uno como sujeto vuelve en el colectivo y dice, ¿qué hice? Revolé la remera, me abracé con olor a chivo a otro, digamos, son cosas que, bueno, que claro, que si uno las piensa, las pasa por la razón, pero bueno, en la masa no estamos justamente hablando de lo racional, estamos más del lado del ello, ¿sí? Algunas cositas que nos permite el ello en algunos lugares, como les decía que decía Lutski, de poner un poquito ahí más lo impulsivo. Y bueno, y con el enamoramiento pasa lo mismo, uno no ve las fallas, uno ve, por eso yo les decía en chiste que dura poco el enamoramiento, porque después cuando uno conoce al otro ya, bueno, lo acepto así como es, pero ya le empiezo a ver toda la falla, y si convivo, que no lava los platos, que no me ayuda con esto, que lo otro, uno empieza como a ver, pero bueno, lo quiero igual. Pero una cosa es el amor y otra cosa es el enamoramiento. El enamoramiento es como ese estado donde el otro es perfecto, sin fallas, maravilloso, etc. Más o menos eso es lo que trabaja Freud, comparando estas tres instancias que son la masa, el enamoramiento y la hipnosis.